Cámara de Representantes está varias legislaciones, entre una de ellas se va a aprobar unánimemente por la Comisión de lo Jurídico la semana entrante, que es la que tiene que ver con el cash, perdón, atornillamiento, y las otras tres están en camino también a aprobarse. En medio de todo eso surgió una alianza con Sembrando Sentido y su directora ejecutiva Isel Mace para lo que le vamos a estar presentando hoy aquí, que son varias enmiendas al Código Anticorrupción tal y como ustedes lo recibieron en su convocatoria. Sin más, lo que vamos a hacer. Buenos días, muchas gracias por el espacio y por poder estar acá, y gracias, Pepo, por esas palabras de apertura. Mi nombre es Isel Mace, soy directora ejecutiva de Sembrando Sentido, y nosotros somos una organización que lucha por prácticas de gobierno más transparentes, más inclusivas, más responsables y eficientes. Como parte de nuestra agenda de trabajo, el tema de corrupción obviamente es medular por razones que todos sabemos y conocemos, pero entre ellas porque corroe nuestras instituciones democráticas, porque nos cuesta miles de millones de dólares anuales, y quiero decir esto dos veces, miles de millones de dólares anuales nos cuesta la corrupción en Puerto Rico. Aumenta la pobreza, aumenta la desigualdad y le cuesta a las comunidades con escasos recursos más de aquellas familias con más recursos en nuestra isla. Así que por eso nosotros desde hace mucho tiempo estamos trabajando, identificando desde la ley hasta la práctica qué cosas hay que cambiar, qué cosas hay que mejorar, dónde hay debilidades, dónde hay espacios sin atender. Y entonces se nos da, ¿verdad?, el Código de Anticorrupción, que sabemos que se convirtió en ley en el 2019, y el propio código establece unas nuevas posturas y disposiciones legales. Sin embargo, hemos visto en años recientes varias críticas al respecto, hemos identificado diferentes debilidades, tanto en la propia ley como en su práctica, ¿verdad?, en la implementación de esa ley, y por eso estamos aquí hoy para presentar unas enmiendas que puedan fortalecer ese marco legal. Y bueno, la realidad es que ya llevamos más de un año colaborando estrechamente junto a Sembrando Sentido, buscando la mejor manera de atender de manera estratégica esta problemática tan compleja que es la corrupción en Puerto Rico. Y luego de meses trabajando en conjunto, hemos identificado múltiples áreas que se mantienen vulnerables en el aparato gubernamental, y son precisamente esas áreas las que buscamos atender mediante las enmiendas que presentamos en el día de hoy. Para abundar sobre esa enmienda, les dejo con Génesis Rivera Carraquillo de Somos Más, quien redactó estas medidas junto a Giselle de Sembrando Sentido y otros colaboradores. Pues el proyecto en sí busca enmendar varios títulos o lo que son capítulos del código, comenzando con el título 3, en el cual principalmente se propone extender el código de ética de contratistas a la rama judicial y a la rama legislativa, y a la rama judicial. Prohibir las donaciones políticas de personas que son o aspiran a ser contratistas gubernamentales, limitar los espacios que se presentan para el nepotismo cruzado y el fenómeno de las puertas giratorias, que como todos sabemos se refiere a esta situación en la que una persona, un funcionario o empleado público sale del sector público, pasa al sector privado y se puede dar la situación en que esta persona influya decisiones importantes en ese sector público. Y también se propone en este mismo título anular todo contrato que violente cualquier disposición incluida en el código como tal. En cuanto al título 4, se presentan enmiendas con el fin de robustecer el proceso para alertar o denunciar sobre posibles actos de corrupción. Se busca garantizarle a estas personas, a los famosos whistleblowers o alertadores, más derechos como el proveerle asesoramiento legal antes y durante la denuncia, incluso a través de un ente externo al gobierno. Y también establecer mecanismos de educación tanto para el sector público como el sector privado y la ciudadanía en general sobre este proceso de alertas. Adicionalmente, en el título 6, que es el título que habla sobre el registro de convictos por corrupción, estamos proponiendo diversas enmiendas, entre ellas para aumentar los datos que son divulgados a través del registro, específicamente los datos que tienen que ver con la gravedad y el daño causado mediante este delito, y luego la sentencia. ¿Qué estamos hablando cuando hablamos de restitución, de reclusión, de multa? ¿Por qué queremos estos datos? Porque son los datos que nos van a decir si la corrupción que se está fiscalizando es corrupción a pequeña escala, que es lo que estamos observando, o corrupción a gran escala a nivel estatal. También eso nos facilita poder entender si las consecuencias son significativas o si en realidad son menores, y lo que provocan es mayor impunidad y es muy poco disuasivo para otros en el proceso que están evaluando si quieren o no corromper el sistema. Adicionalmente, estamos pidiendo una disposición para que
se requiera como parte del proceso de contratación una certificación negativa del registro de convictos por corrupción. O sea, esto estaría adjuntado al expediente de aprobación de todo contrato que se lleve a cabo por un gobierno o entidad pública del gobierno de Puerto Rico. Esto es bien importante porque actualmente en teoría se prohíbe que se contraten convictos por corrupción, pero no se exige que se utilice el registro y que se evidencie el uso de este registro, además de la creación, ¿verdad?, y la mejora de este registro para conectar con otros registros de convictos como el registro a nivel federal y de otros estados de Estados Unidos. Por otra parte, el título 7 también estamos enmendándolo, proponiendo un sinnúmero de cosas, entre ellas mayor transparencia y mayor coordinación entre el grupo interagencial de anticorrupción, que también hemos visto serias debilidades al respecto. Sabemos que se han reunido muy pocas veces, que han rendido cuentas sobre el trabajo de una manera muy ambigua y la ciudadanía no sabe qué está pasando a nivel de fiscalización y de protección de nuestros recursos. Por eso es que nosotros estamos presentando disposiciones para aumentar la rendición de cuentas y la transparencia sobre estas estrategias y los resultados de estas estrategias, pero también estamos pidiendo que se establezcan un mínimo de 2 representantes de la sociedad civil como parte de este grupo interagencial de anticorrupción. La sociedad civil tiene un rol, un deber y un interés de formar parte de la fiscalización de los recursos que los afectan, los impactan y son del pueblo, y por ende el pueblo debe ser parte de este proceso. Adicionalmente, en ese mismo título estamos presentando la creación de un observatorio anticorrupción. ¿Por qué? Porque se está recopilando información, pero no se está analizando para identificar nuevas tendencias, patrones y utilizar esas tendencias para informar nuevas y mejoras políticas públicas para poder cerrar esos riesgos y esos espacios de corrupción en nuestra isla. Y solo para dar un poco de contexto, comparto unos datos relevantes. Como por ejemplo, según un reporte reciente del Departamento de Justicia Federal, Puerto Rico es la 10ª jurisdicción con más casos de corrupción gubernamental en todos los Estados Unidos, con 375 condenas por corrupción en tan solo los últimos 10 años. Además, las encuestas recientes revelan que el 44% de la población puertorriqueña considera que existe corrupción gubernamental en todas las ramas del gobierno. Por eso estamos aquí hoy. Por esa razón es que estamos presentando enmiendas para fortalecer las normas de ética para contratistas gubernamentales, quienes entre órdenes de compra, subcontratos y alianzas público-privadas representan el área con mayor riesgo de corrupción en Puerto Rico. Y el mayor riesgo de corrupción, ¿a qué se traduce en términos de pérdida? Si nosotros utilizamos los parámetros globales y los adaptamos al presupuesto consolidado de Puerto Rico, estamos hablando que nada más en la contratación pública sus debilidades y espacios de corrupción nos cuesta entre 740 millones hasta 3.000 millones de dólares anuales. Por eso ahorita mencioné varias veces, ¿verdad?, que esto nos cuesta miles de millones de dólares anuales. Así que hay que cerrar esos espacios y por eso es que nosotros comenzamos, ¿verdad?, expandiendo y mejorando las disposiciones de este Código de Ética de Contratistas que forma parte del Código Anticorrupción. Pero no nos quedamos ahí, ¿verdad? También estamos atendiendo todo lo que tiene que ver con los alertadores para asegurar que esos famosos whistleblowers tienen todo el paqueo, las estructuras necesarias para protegerlos y facilitar tomarse el riesgo de presentar y evidenciar posibles delitos de corrupción. Adicional a eso, como ya mencionamos, ¿verdad?, estamos atendiendo otras temáticas, entre ellas investigativas, asegurando la inherencia de la sociedad civil en estos procesos y demás. Como mencioné, Isel, este proyecto pues busca robustecer el proceso para alertar o presentar denuncias sobre actos constitutivos de corrupción, otorgándoles más derechos y garantía a los whistleblowers o a los alertadores, que son estas personas que tienen información y evidencia de que se están cometiendo actos constitutivos de corrupción y lo informan. Actualmente el código se limita a proteger a estas personas de posibles represalias, o sea, no establece un proceso para presentar la denuncia como tal, ni tampoco les garantiza otros derechos a estos alertadores. Así que nosotros comenzamos a investigar para ver cómo podíamos robustecer estas medidas y encontramos información de países como Nueva Zelanda, Francia, Jamaica, sobre qué elementos mínimos debe tener un buen programa de alerta. Y entre ellos identificamos que era importante proteger al ciudadano no solo de represalias laborables, sino también de otro tipo de problemas. También establecer el mecanismo como tal o el proceso
para presentar la denuncia, o sea, que la persona sepa a quién acudir para presentar la denuncia, cómo, cuándo, dónde. Y también la creencia de que no se va a hacer nada con esa información que el ciudadano provea. Y nada, las enmiendas que presentamos son relacionadas a esos 3 temas principalmente, con el fin de formular un proceso más útil, más robusto y más claro para denunciar actos constitutivos de corrupción. Bueno, cerramos o concluyo haciendo hincapié en que esto es una pieza de un rompecabezas, ¿verdad? Esta pieza no es suficiente, es una parte importante de un ecosistema que necesitamos fortalecer y atender para cerrar esos espacios de corrupción. Y como tal, pues hacemos un llamado a diferentes legisladores, a las entidades públicas, a la ciudadanía, al sector privado, a que se unan en colaboración para ir fortaleciendo esta pieza, al igual que otras piezas de este rompecabezas tan importante que tenemos que construir si queremos acabar con la corrupción. Compañero, compañera, abiertos a preguntar. ¿Cuándo se radica la medida? ¿Han hablado con legisladores para que Hasta el momento no se ha dialogado. Ahora vamos para eso. Sí, luego de Semana Santa tenemos comenzando a tocar puertas para tener reuniones con legisladores, tal y como lo hicimos luego de la primera conferencia de prensa. Y con delegaciones de todos los partidos. Para extender el código de ética de contratista a la rama legislativa y la judicial. La legislativa, por lo menos en Cámara, sé que tiene su propio código de ética de contratista y tiene su propio código de ética para los legisladores. ¿Qué les hace pensar a ustedes que ambos cuerpos van a renunciar a autolegislarse su conducta y que sea un proyecto de ley que haga eso? Bueno, la disposición de querer atajar la corrupción. Tenemos más de 100 leyes y reglamentos que dictan la normativa de la contratación y los contratistas públicos en Puerto Rico. Ustedes saben lo que eso significa en términos de fragmentación. Si nosotros nos comparamos con Chile, con República Dominicana, con México, con Colombia, no hay países que tengan esta diversidad de leyes y reglamentos y cada cual, ¿verdad?, define cómo hace las cosas, en qué espacio y dónde hay discreción en la práctica para tomar decisiones. Y esa es parte de la problemática que estamos viendo, porque no solo está fragmentado y queremos uniformar ese proceso, sino que al estar tan fragmentado es muy difícil, es casi imposible saber exactamente qué es lo que uno debe hacer y cuál es su rol y cuáles son los controles que uno debe llevar a cabo para proteger los recursos del pueblo. Unificándolo es el primer paso para poder entonces identificar con mayor agilidad esas debilidades que quedan. Así que yo entiendo que si hay disposición de atajar la corrupción, tenemos que ver entonces cómo acabamos con esta fragmentación que es tan complicada y que crea tanta confusión en medio de un ecosistema en donde los adiestramientos no son suficientes ni el nivel de adiestramiento está a la par con el estándar internacional, y lo mismo podemos decir con las auditorías. Se supone que se lleven auditorías gubernamentales en cada entidad pública anualmente. Ese no es el caso en Puerto Rico por los recursos limitados que estamos, entre otras decisiones que se toman, pero la realidad es que tenemos un ecosistema que no está protegiéndose y el primer paso es unificar. El proyecto dispone prohibición de donativos de campaña de quién a quién, no lo tengo claro. Sí, el contratista, bajo el Código de Ética de Contratistas, el contratista o una persona natural o jurídica que presente una cotización o una propuesta ya no puede donar a ningún ente de campañas, a nivel de campañas políticas, perdón. ¿Eso no está violentando el derecho de libre expresión del contratista? No necesariamente, porque ya está entrando en la etapa de cotización y de participación, que en Estados Unidos se ha legislado en diferentes estados y no hemos tenido ningún problema a nivel constitucional. ¿En el caso la cónyuge del contratista podría hacer donativos en este caso? Bueno, de hecho tenemos disposiciones que prohíben también y que aumentan precisamente que esas disposiciones no se puedan llevar a cabo en relación con familiares, no solo de cónyuges, sino a otros niveles, hasta primos. Entonces, Queremos, ¿perdón? ¿está en el proyecto? Sí, está en el proyecto. Sí, la pregunta que tenía que ver con eso, ¿cómo se va, o sea, en esta situación que menciona y a la vez que se va el registro de conflicto, de gente que ha tenido problemas, ¿verdad? ¿Cómo se va a manejar? Porque vemos también que es bastante común que, pues yo me busqué problemas, pues espérate, llévame a traer a mi pana, ahora ya no va a ser, ahora le cambiamos el nombre y entonces el director ejecutivo, el CEO, whatever,
título que le pongan es otra persona, pero en realidad yo sigo allí y así sucesivamente, lo hacen a cada rato, no hace una compañía nueva o lo que sea. ¿Cómo se va a manejar esto en este código? Para evitar que la misma persona al final del día sea la que esté manejando las cosas. Claro, claro, entendible. Lo primero es que se está pidiendo que este código aplique no solo al contrato tradicional, sino que a los subcontratistas, a los proveedores de órdenes de compra, a toda entidad que tenga algún vínculo sobre una gestión o fondos públicos. Lo segundo es que hablamos de beneficiarios finales, que son los que controlan las entidades, ¿verdad? O las personas jurídicas, las corporaciones. ¿Por qué? Porque ahora mismo pasa lo que estás mencionando, que realmente los que incorporan una entidad no necesariamente son los que se benefician o controlan la misma, y queremos garantizar que esas son las personas que estamos fiscalizando. Lo tercero es que, como mencioné anteriormente, esto es una pieza de un rompecabezas enorme. Y ahora mismo, por ejemplo, se radicó una nueva medida para fortalecer la ley de transparencia y de procesos expeditos de transparencia y acceso a información, y parte de la intención ahí es que se tenga que divulgar todo tipo de contrato con sus beneficiarios finales, incluyendo las órdenes de compra que históricamente no se han divulgado en ningún registro de Puerto Rico. Incluso parte del problema nosotros mismos cuando estamos, ¿verdad?, buscando investigando alguna situación o algo, es que están escondidos. O sea, tú no ves el nombre fulano de tal, que es la persona que está uno buscando, ni aparece por ningún lado. No sé cómo tú vas a vincularlo con X o Y si no es por alguien que te lo revela o algo que te llega de casualidad. Si claro. Puedes sacar a esa persona que ya tiene un récord extenso de corrupción o lo que sea. Correcto, y por eso es que necesitamos ampliar la transparencia. No se trata solo de controles, ¿verdad?, de fiscalización, sino que tiene que haber más información, y esa información tiene que ser precisa. No puede ser el oficial o el abogado que le pagué como corporación para que incorporara y sea la cara de esa entidad. Tiene que ser los beneficiarios finales, y tenemos que tener información clave, como los directores, como la junta, como los beneficiarios finales, que no siempre son los mismos, ¿verdad?, en esos tres grupos y demás, para poder entonces garantizar de una mejor manera que se están protegiendo los recursos y que no estamos contratando a personas convictas por estos delitos. Tengo una curiosidad en cuanto a la creación del Observatorio Anticorrupción. ¿Cómo funcionaría el mismo? Sí, aquí también estamos pidiendo inherencia de la sociedad civil, pero lo que estamos estableciendo es que periódicamente se lleven a cabo evaluaciones con los datos que se están recopilando. Ahora mismo tenemos un registro de convictos por corrupción y unas tendencias bien generales que no nos dejan entender qué es lo que está pasando a nivel de patrón, de comportamiento, de conductas, cómo se lleva a cabo el delito y cómo está evolucionando, porque estos delitos no se quedan, ¿verdad?, sin cambiar, cambia como todo, y se van adaptando a las circunstancias, y por eso es que necesitamos que se analicen estos datos, que se establezcan sistemas en tiempo real de monitoreo, que es algo muy popular a nivel global y que le ha ahorrado a países miles de millones de dólares, pero que en Puerto Rico todavía no se está estableciendo. Y a través de estos programas es que nosotros entendemos que podemos también, por un lado, proteger los recursos y atender esos riesgos antes de que se realicen, ¿verdad?, o que se puedan realizar, y por otro lado, entender cómo está evolucionando para poder mejorar nuestra política pública. Se ha validado aproximadamente 0.1% de 1.100% Esos fueron los datos que tuvimos que presentar a través de una denuncia pública, luego de presentar acudir a un proceso de revisión a través de los tribunales para poder acceder a esa información, porque el Departamento de Justicia nos denegó la información. Cuando nos entregan ese registro y demuestran que no existe un registro, y se hace esa denuncia, es que entonces el Departamento de Justicia acude a asignar recursos, toma la decisión de asignar esos recursos, y en meses se desarrolló un registro que en 24 años no existía. O sea que ahora entendemos que es momento de utilizar esos datos y de mejorar los datos que están ahí presentados para poder realmente analizar y ver qué es lo que se está fiscalizando. Porque, por ejemplo, si ustedes van al registro de convictos, van a ver que muchos de esos delitos son de apropiación ilegal. Podríamos argumentar que eso es un delito económico, pero no necesariamente eso es un delito de corrupción. De hecho, sí es un delito de corrupción para aquellos que lo califican como tal, es un delito de corrupción a pequeña escala, lo cual evidencia nuevamente que estamos fiscalizando a nivel estatal, estamos fiscalizando los casos pequeños y dejando afuera los casos de gran escala, que son los que más nos afectan. Para que tengamos una idea, ¿cómo son esos casos
Bueno, por ejemplo, cuando se estaba pagando un soborno a oficiales dentro del Departamento de Trabajo para que agilizaran los procesos de desempleo, cuando empezó la pandemia, eso es un tipo de soborno, le pagas $100, $200, estamos hablando de pequeñas cantidades, que no es sano para la dinámica social, obviamente, pero no deja de ser un problema que se está atendiendo mucho más que el problema de gran escala, ¿verdad? Y ahí podemos ver los alcaldes, podemos ver las situaciones con los jefes de agencia y todas las dinámicas que se han dado en los últimos meses, que han sido fiscalizadas por el gobierno federal, pero no han sido atendidas con la precariedad, la intención que nosotros estamos buscando a nivel estatal. Entonces, en el caso de los denunciantes, los Alentadores. delatores, Sí. ¿cómo se va a trabajar en el caso de esas personas? Porque hay una diferencia bastante grande si es una persona que está contratada normal en el X o Y departamento, parte de la partida regular o lo que sea, y las personas que son de confianza, que esto ya hemos visto que hace unos días, pues no me gusta lo que escribiste en Twitter, te despido, por ejemplo. Pasó hace poco. En esos casos donde puede darse ese despido fulminante por la naturaleza esa de empleado de confianza, ¿cómo se va a proteger a los whistleblowers o si tienen alguna, esto que están presentando, alguna disposición particular para esas personas que pues, obviamente están mucho más frágiles? ¿Verdad? Antes de hablar de lo que dispondría el nuevo proyecto que estamos presentando, un proyecto que ya presentamos en la legislación y que está por aprobarse en la Comisión de los Jurídicos, precisamente protege la identidad, o sea, el anonimato de cualquier alentador o whistleblower durante todo el proceso del tribunal. Que ya esa protección la estamos legislando en un proyecto aparte, y en este pues él podrá abundar sobre las diversas protecciones que trae. Y añadiendo a lo que Bueno, dice sí, Johnny, también, ¿verdad? No podemos garantizar 100% que se mantenga el anonimato en todo ese proceso, porque puede ser, y lo incluimos en el código, puede ser que en algún momento se tenga que revelar esa información, pero tratamos, o por lo menos lo que estamos proponiendo es que se mantenga lo más, hasta la medida posible, anónimo o confidencial la información de esa persona, tanto su información personal como nombre, sexo, todos esos detalles que pueden identificar a una persona, como también información laboral. Y también estamos proponiendo que esa persona pueda ir a orientarse antes de decidir presentar la denuncia a un ente externo, o sea, no alguien del gobierno, y que no tenga que tampoco darle tanta información para recibir la orientación, tanta información privada de él, y si se la da, que esa persona que recibe esa información la mantenga confidencial o se comprometa a que eso se mantenga en privado. El ente externo. Exacto. Para que pueda hacer la denuncia, porque igual, en cuanto llegue a justicia, sabemos que justicia funciona como funciona, y no va a pasar 2 días de que esa privacidad se mantenga. Por eso estamos presentando esa tercera opción, porque el tercer sector tiene un sinnúmero de organizaciones no gubernamentales, ¿verdad?, que atienden y le dan servicios legales a diferentes ciudadanos para diferentes, ¿verdad?, protecciones y para proteger sus derechos humanos. Entonces, nosotros lo que pensamos es que se puede llevar a cabo un proceso competitivo, ampliamente abierto y monitoreado. De hecho, estamos sugiriendo que lo haga la Oficina del Contralor para seleccionar esas entidades externas. De hecho, el gobierno estaría incurriendo en los gastos, estaría pagándole a estas entidades para que puedan llevar a cabo este rol, pero este rol sería a nivel anónimo, confidencial, hasta que la persona que va y acude a esa organización de servicios legales decide, ¿verdad?, pues, un camino diferente. Y se diría a esa 3, 4 instituciones, en la que sea, el estatus suficiente, el standing o lo que se le dicen en los tribunales, ¿verdad?, para que puedan llevar estos casos y denuncias y demás, porque igual y pero ustedes no tienen el standing o lo que sea. Eso lo hemos visto, por eso es que la preocupación, porque eso a veces pasa. Sí, estaría acompañando y asesorando, pero por eso también tenemos la intención, a través del proyecto que menciona Johnny, de poder balancear la moneda aquí, porque si por un lado ya podemos fiscalizar como ciudadanos irrespectivo de, y por el otro estamos facilitando entes externos que ya tengan una credibilidad entre la ciudadanía, pues entonces tenemos esos dos componentes importantes para que ellos se sientan protegidos y para que se pueda fiscalizar más allá. Entonces la denuncia tenga un fin, ¿no? Porque igual no pasa nada,
Definitivo. soy, como dice uno, el que me calenté, el que busca el problema, y después me quedo aquí solo cogiendo los palos. Y sabemos que puede ser un gran disuasivo para ser delatador en Puerto Rico, una cultura donde hay un gran estigma contra el chota. Entonces hay que revertir la significancia, lo que significa denunciar desde una responsabilidad social. Y para eso queremos incentivarlo a través de, además de los incentivos que ya existen, ¿verdad? Que se llevan un porcentaje del monto que se recupera al Estado, pues un incentivo adicional de que se proteja tu reputación en una isla tan pequeña. Y esto es importante, hasta el propio nombre lo estamos cambiando y fue a propósito, ¿verdad? Porque no queremos seguir llamando a las personas que tienen la valentía de presentar esta información denunciante o chota o whistleblower, ¿no? Queremos llamarle alertadores porque eso es lo que están haciendo, están levantando bandera donde hay que levantarla y mientras más levantemos banderas más vamos a poder proteger nuestros recursos. Y reconocemos que no todo el mundo tiene el privilegio de dedicarse a eso públicamente como el León Fiscalizador o Eliezer Molina, que es un trabajo muy necesario, que necesitamos que las personas que estén viendo las movidas de cerca dentro del aparato gubernamental lo puedan hacer sin ese temor. Quería aprovechar repasar el proyecto que ya está en la Comisión de los Jurídicos, de otros proyectos de Somos Más, ¿Seguro? que sé que quería saber el estatus. Sí, seguro. Pues actualmente tenemos 4 proyectos anticorrupción que son los primeros que radicamos hace 7 meses en la Cámara. El primero de los cuales viene siendo uno que prohíbe las donaciones en cash a campañas políticas y que se ha modificado y hemos hecho una enmienda para que se pueda permitir un cap o un máximo de 50 pesos de donaciones para no comprometer la accesibilidad para donaciones en partidos minoritarios como el PIB y Victoria Ciudadana, pero salvaguardando la esencia del proyecto, que es volver cada donación trazable para que nadie rebase la cantidad máxima de donación por año a campaña, que son 2.800 por cabeza por año. Segundo proyecto viene siendo uno que básicamente crea una copia de lo que a nivel federal se conoce como el Hatch Act. Y el Hatch Act lo que logra es prohibirle a los empleados públicos que realicen trabajo de índole político partidista durante horas laborales, ¿verdad? Como lo sería la venta de boletas o rifas para, ¿verdad? Perseguir o aumentar los fondos para una candidatura. Y para que en vez de eso pues se dediquen al rol por el cual fueron electos, que es el servicio público. El tercer proyecto viene siendo la PC 1013, que lo que busca es atajar o prohibir lo que coloquialmente se conoce como el atornillamiento, ¿no? Que cuando se traslada un empleado público que está en un puesto de confianza, que por definición está ligado a intereses político-partidistas, pues se traslada directamente a un puesto de carrera con tal de que sobrevivan el cambio de turno o de administración. Pues ¿cómo va a atajar esto? Pues nuestro proyecto lo que crea es un periodo de enfriamiento, un cooling off period, donde se le requiere al empleado público 2 años de espera desde que desocupa el puesto de confianza antes de ser elegible para ocupar un puesto de carrera. Y el cuarto proyecto viene siendo uno que tiene que ver con este tema de los alertadores, que viene siendo unas enmiendas a la actual ley de reclamaciones fraudulentas, que a nivel federal se conoce como el False Claims Act, en la cual se amparan los whistleblowers y hasta viven de eso, ¿verdad? Por el incentivo que tienen de recuperar un porcentaje del monto. Pues en Puerto Rico reconocemos que hay que enmendarla para volverla más eficaz y viable y accesible. El primero, como ya mencionamos, pues proteger en la medida posible, que no siempre va a ser garantizado, el anonimato del alertador o la alertadora durante todo el proceso. Y además de eso, limitar el control que pueda tener el gobierno sobre el caso. A diferencia de Estados Unidos, donde mientras más involucrado esté el Estado y el gobierno con sus recursos legales, más probabilidad hay de ganar el caso. En Puerto Rico es al revés. Mientras más entra el gobierno, disminuye la probabilidad. Por ende, la segunda enmienda es limitar el control para que nunca pueda absorber el caso. Es decir, siempre puede ser una parte interventora que aporte recursos legales como abogado, pero que el control siempre se mantenga en manos de la alertadora o el alertador. Así que esos 4 proyectos actualmente están recibiendo un informe positivo en la Comisión de los Jurídicos, que ya el que preside esa comisión, Orlando Aponte, adelantó que se vislumbra que los 4 recibirán una aprobación unánime, que entonces se abriría a una votación del Pleno de la Cámara, del cual ya tenemos coautoría de 4 partidos dentro de la Cámara, así que se anticipa que también se apruebe en la Cámara. ¿Quién está?
Disculpa. ¿Qué partido es el papá? Tenemos a Rafael Tatito Hernández del Partido Popular, Héctor Ferrer del Partido Popular, Denis Márquez del PIB, José Bernardo Márquez de Victoria Ciudadana y Johnny Méndez del PNP. Y en la vista pública se unió la del el Partido Dignidad. Sí, le gustó todo y va a aprobar. Lizzy Burgos. O sea que tenemos los 5 partidos apoyando. Es de esperar que pase en el pleno, Sí, uno pensaría. ¿verdad? Stay tuned. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, una duda.